Paz de Cristo, queridos hermanos, bienvenidos a esta clase de doctrina. Hoy estaremos hablando del tema la vida bendecida. Gloria al Señor. Es una excelente clase en la que vamos a tener el día de hoy, ya que se trata de la bendición de Dios. ¿Y quién no quiere la bendición de Dios? Creo que todos queremos que Dios nos bendiga. Bueno, en esta clase vamos a aprender precisamente eso. Y vamos a comenzar hablando el texto, o leyendo mejor dicho, el texto de Génesis capítulo 12, versos 2 y 3. Este es el texto que ha hecho historia, el que le dio Dios directamente a el patriarca Abraham. Y dice así: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12. Mire, hermano, qué tremendo texto le dio Dios a Abraham. Y este texto, o esta palabra mejor dicho, que se expuso en un texto después, esta palabra ha cruzado fronteras, ha cruzado generaciones, ha cruzado edades, ha cruzado el tiempo, y hasta el día de hoy sigue todavía marcando la diferencia en la vida de muchas personas. Es la promesa, se conoce como la promesa que Dios le hace a Abraham de una nación grande. Yo quiero comenzar diciéndole lo siguiente. Mire, cuando el creyente entrega su vida a Dios y comienza la carrera cristiana, uno de los beneficios, porque es en realidad un beneficio, uno de los beneficios que uno obtiene cuando uno le sirve a Dios es precisamente la bendición del Señor, ser bendecido por Dios. Ese es uno de los grandes beneficios que se recibe cuando uno le sirve a Dios. Y entonces, en esta clase lo que vamos a estar tratando precisamente es qué son las bendiciones de Dios y cómo nosotros podemos vivir bajo esas bendiciones de Dios. Pero antes, vamos a entender qué significa la bendición de Dios, porque muchas personas tienen los conceptos equivocados. Piensan que estar bendecido es estar lleno de dinero. Otros piensan que estar bendecido es tener muchas propiedades y muchas posesiones, y eso no es así. Aunque parte de la bendición de Dios incluye bienes materiales, no obstante, la bendición de Dios no tiene que ver nada con lo material. Y vamos a comenzar diciendo que bendición de Dios en realidad significa vivir la vida conformes y satisfechos con lo que Dios nos da. A que sea poco, sea mucho, sea nada, ¿verdad? Nosotros estamos contentos conforme Dios nos ha bendecido, con todo lo que Dios nos ha dado. Entonces, la verdadera bendición de Dios consiste en tener a Dios dentro de nosotros y ser felices conforme lo que tenemos. Y para esto tenemos que mirar tres sencillas cosas aquí. Primero, para poder entender la bendición de Dios, necesitamos tener una correcta interpretación de la bendición de Dios. ¿Qué significa una correcta interpretación de la bendición de Dios? Lo que yo decía anteriormente. Muchas personas piensan que estar bendecido es tener muchas posesiones y mucho dinero, y eso, hermanos, está muy lejos de la verdad. La segunda cosa que tenemos que aprender es que la bendición de Dios es tenerlo a Él, a Dios, con nosotros, y todo lo demás en el mundo sale sobrando y se va agregando conforme lo vayamos necesitando. Entonces, la bendición de Dios es tenerlo a Él precisamente como nuestro Dios y como nuestro Señor. Y finalmente, Dios nos bendice de muchas maneras.
¿ok? Dios nos bendice de muchas maneras. Y así es que esto es lo primero que tenemos que entender cuando tratamos de comprender o de entender qué es la bendición de Dios. Y aquí vamos a ver algunos puntos importantes acerca de la bendición de Dios. Mire bien, Dios envía su bendición del cielo. La Biblia dice, toda dádiva, buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien es bendecido es porque Dios le ha mandado la bendición desde el cielo. Dios envía su bendición desde el cielo. Y esta bendición, ok, ya dije, es la felicidad, es la dicha de tener a Dios con nosotros. Pero también hay otras áreas que cubre la bendición. Dios también no solamente da la bendición que baja del cielo, pero Dios también da la bendición económica. Deuteronomio 6 dice, cuando Jehová te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, y luego sigue diciendo más adelante, ciudades que tú no edificaste, casas llenas que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste. Estas cosas suelen suceder cuando Dios quiere bendecir a sus hijos. Es decir, de alguna manera Dios hace que la bendición económica abunde. En el caso de los israelitas, ellos llegaron a una tierra donde ellos no habían hecho nada, ya estaba. Ya estaban las viñas, ya estaban las casas, ya estaban los pozos del agua, ya estaba todo listo. Ellos solamente vinieron a tomar posesión de esa gran bendición que Dios le había dado. Y así habrá muchos de nosotros que recibiremos bendiciones de esa manera, pero también hay otras formas en que Dios bendice económicamente a sus hijos. Por ejemplo, a Israel le dijo, y te amará, y te bendecirá, y te multiplicará. Esa palabrita es muy importante, la estaremos hablando enseguida, pero mire, y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Y aquí está la parte culminante de este asunto, de que Dios da recursos económicos. Dios lo que hace es que Él multiplica y bendice la obra de nuestras manos, el fruto de nuestro trabajo. Y al multiplicarlo y al bendecirlo, entonces se crean los recursos. Y lo explico a continuación. Dice, Dios da la multiplicación. Otra palabra hermosa que Dios le dijo a su pueblo Israel fue, bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni en tus ganados. Entonces, cuando una persona tiene la bendición de Dios sobre ella o sobre él, entonces no solamente está bendecido, sino que no hay esterilidad. Es decir, produce, es decir, todo lo que siempre se da, todo lo que siempre produce, y esa es parte de la multiplicación que Dios le da a sus hijos. Entonces, los recursos financieros vienen por medio de que Dios nos los da y Dios da la multiplicación. Finalmente, Dios da la sanidad. Dice el texto bíblico, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti. Y es importante que nosotros entendamos en este punto de que parte de la bendición de Dios también consiste en que nosotros estemos sanos, estemos saludables, en que no nos enfermemos. Y parte del paquete de la bendición de Dios es de que Dios, oiga bien lo que estoy diciendo, Dios quita de nosotros las enfermedades
y quita de nosotros todas las malas plagas. Los hijos de Dios siempre están protegidos por Dios. Parte de la bendición de Dios es esa protección también que tenemos. Entonces, Dios da la bendición, baja del cielo. Dios da la bendición económica, Dios da la multiplicación y Dios da la sanidad. Muy bien. Y esto es bíblico. Mire, en la Biblia nos encontramos con un registro desde el principio hasta el fin de cómo Dios ha bendecido a todos aquellos que se acercan para servirle a Él. Por ejemplo, hablando del padre Abraham, el que hablábamos anteriormente, Dios lo bendijo. Dios llamó a Abraham de su tierra y le dijo que se fuera de allí a un lugar donde Dios le diría. Y le dijo, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esto se lo dijo Dios a Abraham, pero ahí no paró la bendición. Después se la dijo también a Isaac, su hijo. Dice el texto, y se le apareció Jehová aquella noche a Isaac y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Si usted se da cuenta, las mismas palabras de bendición que Dios le dio a Abraham se las repite a su hijo Isaac. Pero ahí no para todo. Isaac tuvo también un hijo llamado Jacob, entre los otros que tuvo. Y Dios llama a Jacob y continúa la bendición hacia la tercera generación. Y este es Jacob. Y mire las palabras que Dios le dice a Jacob. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Exactamente las mismas palabras que Dios le dijo al abuelo, se las dijo al papá y ahora se las está diciendo al nieto, ¿verdad? Y es importante que nosotros entendamos esto. Las bendiciones que nosotros recibimos se van a pasar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos en generaciones. Por eso es importante que nosotros le sirvamos a Dios con todo el corazón y procuremos la bendición de Dios, porque al tener la bendición de Dios, nosotros se la vamos a transmitir a nuestros hijos. Y eso es exactamente lo que yo explico aquí. Dios no solo quiere bendecir o quiso bendecir a Israel, también nos quiere bendecir a nosotros. Por eso Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, nosotros tenemos que entender que así como Dios bendijo a Israel, Dios nos quiere bendecir a nosotros que somos su iglesia. Nosotros también alcanzamos las bendiciones de Dios. Y eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Muy bien, pero ya dijimos que somos bendecidos, que Dios nos quiere bendecir. Y aquí la pregunta del $1,000,000 es, ¿cuál es el propósito de la bendición de Dios? ¿O para qué nos bendice Dios? ¿Solamente para que estemos bien económicamente? ¿Solamente para que estemos bien físicamente? ¿Solamente para que estemos bien contentos y alegres? No, quiero que usted entienda que Dios nos bendice, pero por dos cosas, entre las muchas que puede haber. Pero mire bien, la primera es que Dios nos bendice para que seamos bendición para otras personas. Sí, Dios no quiere que nosotros tengamos solamente la bendición para nosotros. Dios quiere que nosotros transmitamos esa bendición a otras personas. Ok, por eso le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. Si Dios me bendice a mí, yo tengo que ser bendición para otras personas. Si Dios te bendice a ti, tú tienes que ser bendición para otras personas. Ese es el propósito de las bendiciones de Dios. Lo segundo es que cuando nosotros bendecimos a otras personas,
Dios se encarga de nuestras necesidades. Y es importante que nosotros entendamos esto. Cada vez que nosotros bendecimos a una persona, Dios se encarga de nuestras necesidades. Si no, vean lo que dice Proverbios 19:17. Dice, al Jehová o a Dios presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Este texto es maravilloso. Cuando una persona le da dinero a un pobre, es como que le está haciendo prestado o dando dinero prestado a Dios. ¿Y qué va a pasar? Dios se lo va a regresar y se lo va a regresar multiplicado. ¿Okay? Por eso, todas las personas que son bendecidas por Dios generalmente son generosos. No se tientan el corazón para dar a otras personas. Yo conozco muchas personas que son muy buenas, son muy generosas, y nosotros mismos hemos recibido de esas bendiciones, y Dios los bendice y los bendice. En la iglesia tenemos muchos hermanos que son generosos para darle a Dios, generosos para darle a otros hermanos, y usted los mira y ellos siempre están bendecidos. Por lo contrario, hay personas que son tacaños, hay personas que no dan nada y son los que viven más peor. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios no está allí. La bendición de Dios está en aquellos que saben bendecir la vida de otras personas. Y muy bien. Entonces, ya miramos el significado de la bendición, ya miramos que Dios nos quiere bendecir, y ahora viene la parte clímax de esta lección, y es ¿cómo podemos vivir nosotros la vida bendecida? Dígame, pastor, ¿cómo puedo yo vivir una vida bendecida? Yo quiero ser bendecido así como usted dice. Ok, yo quiero. Bueno, entonces tienes que prestar atención a esto último que te voy a decir. ¿Cómo vivir la vida bendecida? Bueno, lo primero que hay que hacer es ser obediente a Dios. ¿Ok? Sí. La obediencia trae la bendición. Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vea lo que está pasando. Cuando una persona obedece la palabra de Dios, obedece a Dios, es obediente a sus autoridades, es obediente, Dios lo va a bendecir. Ese es el principio de la bendición. ¿Por qué? Porque la bendición siempre está en la obediencia. ¿Ok? Eso es lo número uno. Número dos, uno tiene que ser temeroso de Dios. ¿Ok? Tiene que ser temeroso de Dios, dice Isaías. Mi mano hizo todas estas cosas, dice el Señor, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Esto quiere decir que cuando uno es temeroso de Dios, cuando uno, y no es tenerle miedo a Dios, sino tenerle respeto a Dios. Cuando uno le tiene respeto a Dios y lo honra, Dios se va a encargar de bendecirnos. Entonces no solamente hay que ser obediente, pero hay que ser temeroso de Dios, porque hay personas que pueden no tener ni una gota de temor de Dios. Entonces, ¿cómo pueden ser bendecidos? ¿Ok? Número 3. Hay que amar a Dios con todo el corazón. El texto bíblico dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, dijo Jesús. Si uno quiere que Dios te bendiga, pues uno tiene que amar a Dios con todo el corazón. ¿Ok? Y lo cuarto, hay que serle fiel a Dios.
Toda la bendición de Dios, prosperidad, bienaventuranza y todo lo que queramos de Dios está sujeto a nuestra fidelidad. Sí, porque usted se imagina que Dios bendice a alguien que es infiel, entonces va a pensar que esas bendiciones son conseguidas por méritos propios. No, la persona tiene que ser fiel a Dios. Cuando la persona es fiel a Dios, la bendición es automática, la bendición viene. Y en esto de la fidelidad hay 4 cositas que necesitamos nosotros saber bien rápido. Primero, la fidelidad se manifiesta en que le paguemos nosotros a Dios los diezmos. Jesús nos enseña que tenemos que ser fieles a Dios. Ok, la Biblia dice en el Antiguo Testamento, en Levítico, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. El diezmo le pertenece a Dios y nosotros tenemos que dárselo, tenemos que pagarlo. ¿Ok? También diezmar en el tiempo bíblico era una práctica común y Dios también nos pide nuestras ofrendas y uno no puede robarle lo que es de Dios. ¿Ok? Eso le pertenece a Dios. Todas las posesiones y los recursos que Dios nos da, le pertenecen a Dios. Y nosotros tenemos que darle a Dios de lo que Él nos da. Eso es el diezmo, las ofrendas, las primicias. ¿Ok? Todo eso le pertenece a Dios. Finalmente, hay bendiciones al pagar nuestros diezmos. Esto es parte de la fidelidad a Dios. Dios bendice a su pueblo cuando paga sus diezmos. Cuando uno está bajo la bendición de Dios, fíjense, aquí está el secreto de la bendición. Cuando uno está bajo la bendición de Dios, porque pagar los diezmos es recibir bendición, dice el texto que Dios abre las ventanas de los cielos y reprende al devorador. Él abre las ventanas de los cielos de arriba y reprende al devorador. Ok, el devorador es aquel que se come nuestros recursos, pero cuando uno está bajo la bendición de Dios, Dios reprende al devorador. Y aquí Dios promete, primero, abrir las ventanas de los cielos, es decir, tener el favor de Dios. Ok, cuando uno tiene las ventanas de los cielos abiertos, por ahí fluye la bendición hacia abajo. Y 2, Dios promete reprender al devorador. ¿Okay? El devorador es la langosta que se come las cosechas. Esto es algo simbólico que puede ser todo eso que se come nuestros recursos. Dios lo reprende. Y finalmente, cuando uno es fiel, Dios derrama bendición hasta que sobreabunde sobre nosotros. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. ¿Okay? La fidelidad de Dios es una de las cosas más grandes que permite al hombre ser bendecido. Así es que, queridos hermanos y amigos, termino esta clase diciéndoles lo siguiente. Dios quiere darte una bendición a ti. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere que estés bendecido. Dios nunca va a querer que estés no bendecido o todo lo contrario. Dios quiere que estés bendecido. Pero para tener la bendición de Dios, y no es que Dios hace una cosa por la otra, pero Dios nos bendice si nosotros, ¿ok? Somos fieles a Él, si nosotros lo amamos, si nosotros, ¿ok? Somos obedientes a su palabra, si nosotros, ¿ok? Le servimos a Dios con todo nuestro corazón, Dios nos va a bendecir. Pero no solamente nos va a bendecir a nosotros, va a bendecir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Así es que, estimados hermanos, con la ayuda del Señor yo les pido que ustedes sean esas personas fieles para que sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Dios los bendiga y hasta la próxima.